Bendito sea el nombre de nuestro Dios y bendita sea su palabra y benditos sean cada uno de ustedes, hermanos en Cristo, amistades que se conectan para ver estos videos alrededor de todo el mundo entero. Enviamos saludos cordiales en este día de parte de Dios y de mi persona a todas las personas, ¿verdad? Seguidores, hermanos en Cristo que se han suscrito a este canal. A la gente en México, en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, en Costa Rica, gente en el Perú, en Colombia, en Venezuela, hermanos en Cristo, se les bendice a cada uno de ustedes. Gracias damos al Señor por su palabra y por estos tiempos memorables que nos permite Él compartir en su presencia. Agradezco a Dios el hecho de estar aquí un día más delante de cada uno de ustedes, hermanos, para ministrar a Cristo, para servir a nuestro Dios, para predicar su palabra y a través de este mensaje alcanzar con el conocimiento de Cristo a muchas familias alrededor del mundo entero, en diferentes lugares del mundo, para anunciar este evangelio hermoso que debemos compartir día con día, a tiempo y fuera de tiempo. Hoy he traído un mensaje muy interesante, hermano, y voy a tocar muchos aspectos o varios aspectos bíblicos que van a ser de mucho interés para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, si por alguna forma, algún motivo, alguna razón tú te conectaste conmigo, quédate conmigo hasta el final para que puedas tú escuchar lo que el Señor va a compartir a través de tu hermano en la fe. Hoy he titulado este mensaje, hermanos en Cristo, cuando nos familiarizamos. Hoy voy a tocar ciertos aspectos, hermanos, de lo que es familiarizarse, no solo con la presencia de Dios, con el Dios mismo, con su presencia, con su unción o con hermanos en la fe. Hoy voy a tocar estos puntos bíblicos para traer temor al corazón del pueblo, al corazón de la iglesia y traerles conocimiento que tal vez no les ha sido llegado o no han alcanzado ustedes el nivel de entender estos pasajes bíblicos. Y hoy quiero compartirlo con ustedes, hermanos, para ver si de alguna manera a través de estos pasajes bíblicos el Señor puede traer conocimiento, alcanzarlos y traer temor en nuestros corazones, hermanos en Cristo. En el libro de Génesis, para comenzar este mensaje, se encuentra plasmado un verso de la siguiente manera y quiero comenzar por aquí. Génesis capítulo 4, verso 9 dice: el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No sé, le respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. A Adán le nacieron dos hijos, uno llamado Abel y el otro Caín. Uno, dice el Señor, que era pastor de ovejas y el otro labrador de la tierra. A Abel, por su parte, le gustaba, hermanos en Cristo, seguramente estar continuamente en la presencia de Dios. Abel, en las Escrituras, es tipo de Jesús, porque encierra muchos aspectos de él, de la persona de él. Allí gira Jesucristo mucho en la persona de Abel. Abel era pastor, así como nuestro Señor Jesucristo en los postreros tiempos vino a ser pastor de cada uno de nosotros. Este hombre amaba estar en la presencia de Dios. Caín, como era su propio hermano mayor de Abel, se había familiarizado con su propio hermano y no respetaba la unción que Abel cargaba. Y porque miraba que la presencia de Dios se movía más fuerte en la vida de Abel, su hermano, este hombre, lejos de amarlo, se había familiarizado y él pensaba de que Abel era su hermano y que con Abel él podía hacer lo que él quisiera. Pero no sabía que Abel jugaba un papel muy importante. El caminar de Abel era diferente al caminar de Caín. Y este hombre amaba la presencia de Dios, amaba estar continuamente en relación con su Dios. Abel era un hombre que muy apegado a la presencia, muy apegado a la palabra, muy apegado al conocimiento de Cristo. Y este hombre jugaba un papel muy importante en las Escrituras. Pero Caín, al no tener respeto por la presencia de Dios, al no tener respeto por la vida de su propio hermano, este hombre se llenó de celos y comenzó a perseguir a su hermano hasta que le dio muerte. Ahora, en el Nuevo Testamento, hablando de este Abel y de su sangre que pedía justicia desde adentro de la profundidad de la tierra,
El Nuevo Testamento nos encierra algo acerca, o nos deja ver el Señor, algo acerca de la persona de Abel. En el libro o en la carta del apóstol Pablo, en la carta de los Hebreos, capítulo 12, verso 24, para que entendamos qué relación tenía Abel con la persona de Jesús, el Señor nos enseña a través de esta escritura. Hebreos capítulo 12, verso 24 dice: y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel pedía justicia desde abajo de la tierra donde Caín, su hermano, lo había enterrado. Esta sangre, dice la palabra, era inocente y demandaba justicia delante de la presencia de Dios. Abel era tipo de Jesús. Jesús vino a morir en este mundo y también su sangre da mayor testimonio que la sangre de Abel, porque la sangre de Jesús es pura, es santa, maravillosa, que venía a redimirnos a nosotros del pecado y de la muerte. Lo que quiero hablar yo, que a Caín se le hizo cosa fácil matar a su hermano Abel, porque se había familiarizado con su hermandad, con la persona de su hermano, y por eso se le hizo cosa liviana no respetar la unción que había en Abel su hermano, y se le hizo fácil a él darle muerte. La sangre de Abel demandaba justicia porque era tipo de Jesús. Jesús dice, tenemos la sangre, o dice Pablo aquí, tenemos aún a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. En este tiempo, hermanos, en Cristo tenemos una mejor sangre, la sangre del nuevo pacto, que habla, dice la palabra, mejor que la sangre de Abel, porque la sangre de Cristo es viva y es pura y es santa y da mejor testimonio que la sangre de Abel, a pesar de que este hombre no era Jesucristo, pero aún su sangre, porque él era un hombre inocente, era un hombre que buscaba la presencia de Dios, era un tremendo servidor del Señor, y este hombre llamado Caín, su propio hermano, le termina dando muerte. Y estos son los pecados terribles, hermanos en Cristo, en los que voy a enfatizar el día de hoy, cómo nosotros cometemos tremendos errores por familiarizarnos con nuestros pastores, con los profetas, con los apóstoles, con nuestros mismos hermanos o hermanas de carne que cargan o que portan la unción del evangelio de Cristo. Se nos hace bien fácil a nosotros matarlo con críticas, matarlo con murmuraciones, codiciar lo que ellos cargan, dar mal testimonio de ellos, y así nosotros inconscientemente, hermanos en Cristo, cometemos pecados tan terribles como los que cometió Caín, y muchos hombres y mujeres cometieron este tipo de pecados en las Escrituras por ignorancia, hermanos en Cristo. Y hoy voy a tocar este mensaje para traer conocimiento, para ver si así a través de este mensaje puedo sacar de la ignorancia a un montón de hermanos en Cristo, porque hemos incurrido de cierta manera, muchos de nosotros, en muchos pecados como estos que cometió Caín. Y no solo Caín, hermano. Voy a tocar otro pasaje bíblico aquí en la palabra del Señor, y dice el cuidado que nosotros debemos de tener al momento de hablar de nuestros hermanos. Nuestros hermanos a veces están vestidos de pastores, están vestidos de ministros, están vestidos de evangelistas, están vestidos de profetas, o están vestidos de nuestros propios hermanos en la sangre, pero ellos tienen un llamado específico de parte de Dios. Y este cuidado, hermanos en Cristo, que nosotros debemos de tener, el de tomar cosas livianas, el de decir, él es mi hermano, yo puedo decir lo que se me antoje de él. Mucho cuidado, hermano. Puede ser que sea tu pastor, puede ser que sea tu ministro, puede ser que sea el apóstol de tu casa, puede ser que sea el profeta que predica allí en tu congregación, y puede ser de que porque es tu amigo, tú te has familiarizado con él o con ella y piensas que puedes decir lo que a ti se te dé la gana, lo que a ti se te antoje acerca de él, de la persona de él, de su familia, de sus hijos. Pero este no es un error grave, hermano, porque cuando hablamos de familiarizarnos, nosotros nos queremos familiarizar con la persona de Dios, pero aquel que mora en él o en ella no se familiariza con nadie, hermanos. Y esto es lo que debemos nosotros tener mucho cuidado cuando nosotros queremos deshonrar a los siervos de Cristo, a los hombres de Dios, a los hermanos en la fe. Tenemos que saber que ellos son portadores de la gloria de Cristo, portadores de la presencia de Dios, ministros escogidos por el Dios Todopoderoso. Cuando Dios nos escogió a nosotros, no nos escogió, hermanos, porque fuéramos diferentes a ustedes, porque nosotros no cometamos pecados, porque nosotros no le fallemos a Él.
Nos llamó porque desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había elegido para hacer algo, una obra extravagante, una obra maravillosa en el camino de Él. No es porque yo sea mejor que ustedes, hermanos, que yo esté predicando aquí, sino porque Él me llamó y Él depositó una gracia, o Él depositó su unción en mi vida para yo poderle anunciar el evangelio, como lo ha hecho a través de otras personas y lo está haciendo a través de otros ministros, hermanos en Cristo. Pero nosotros venimos, y como usted tiene amistad conmigo, usted se familiariza conmigo y cree que puede decir de mí lo que quiera a mis espaldas, o puede irrespetarme o hablarme con palabras como usted quiera. Pero yo le voy a decir, hermanos, el Señor que mora dentro de mi persona no se va a familiarizar con usted. El que yo sea amigo, amiga suyo, o usted sea amiga mía, esto no quiere decir, hermano, que usted puede decir lo que usted quiera de mi persona, o que usted pueda decir lo que usted quiera de su amigo que también predica el evangelio, de su pastor, de su congregación. En esto hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque por falta de nosotros tener conocimiento en Dios nos metemos en complicaciones delante de la presencia de Dios. Cada uno de nosotros somos amados por el Señor, y mayormente los que anunciamos el evangelio somos amados por el Señor, porque tenemos una comisión, una obra que hacer delante de Él para cada uno de ustedes, hermanos en Cristo, en este mundo. La palabra de Dios nos deja en claro lo que yo les quiero ministrar el día de hoy. En el libro de Números capítulo 12, verso 1, habla y da testimonio aquí de la vida de Moisés y de la vida de Aarón y de la vida de María, cómo ellos se familiarizaron con la persona de Moisés, y porque eran sus propios hermanos, ellos creían que podían criticar la persona de su propio hermano, que podían murmurar a la espalda de él, no sabiendo de que Moisés había sido llamado para ser profeta del Señor, con una unción, con un ministerio, con un llamado tremendo, hermanos en Cristo. Y estos dos varones, Aarón, que era sumo sacerdote, y María, que también profetizaba en la presencia de Dios, pensaban que porque Moisés era su hermano podían criticar y murmurar de la persona de su propio hermano. Pero Dios dejó bien en claro que cuando se habla de alguien que porta su presencia, hay una línea de separación que Dios trazó en el mundo espiritual y en el mundo natural. No somos nosotros iguales. Somos diferentes del grupo del resto de las personas, en el sentido de que Dios ha depositado algo en nosotros, y cuando alguien venga y murmure de la persona de siervos de Cristo, de pastores, de evangelistas, de gente que porta la unción de Dios, Dios mismo va a demandar cuenta de todas estas cosas y va a pedir razón de las palabras que nosotros digamos en contra de nuestros propios hermanos. Dios ha trazado una línea, hermano, que nosotros no podemos cruzar, y es la línea de la presencia de Dios que mora en esa persona. Nosotros podemos hablar de nuestros hermanos, platicar con ellos como queramos, pero cuando hablamos de murmurar y de criticar lo que ellos hacen o lo que ellos están haciendo en el camino del Señor, allí hay que tener cuidado, hermanos. Porque cuando nos llevamos la persona de nuestro pariente, de nuestro conocido, de nuestro familiar, también nos estamos llevando la persona de Cristo que mora dentro de este siervo del Señor. Entonces, miremos lo que pasa aquí, hermanos, conforme a la palabra de Dios. Números capítulo 12, verso 1, la palabra del Señor nos enseña estos aspectos, los cuidados que nosotros debemos tener. Y mire lo que dice la palabra de Dios. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque había tomado mujer cusita. Moisés, por su parte, era un príncipe de Israel, hermanos en Cristo. Era un hombre que la palabra de Dios da testimonio que era guapísimo. Este hombre era blanco como la leche, sus cabellos eran rubios y era de un hermoso parecer. Pero a María y a Aarón, cuando Moisés se casó con una mujer morenita, lo vamos a traducir porque cusitas son los mismos morenos, entonces lo vamos a traducir. Él se casa con una mujer de piel oscura, de piel negra. No se ofenda si usted me está mirando a través de este video, pero es lo que dice la palabra de Dios. Yo no soy racista, hermano, por si acaso. Pero él se casa con una mujer de piel negra, con una mujer cusita, porque eran los morenos, hermanos, descendientes, ¿verdad?, de Noé. El Señor, ¿verdad?, el que Noé había maldecido, o a este Can. Entonces ellos vienen y son descendientes, vienen de este linaje, de esta rama. Y este Moisés se casa con uno del descendiente de Can, y viene y se casa con una morenita, pero como él era hermano de Aarón y de María, ellos pensaban de que podían criticar la decisión que según ellos era una mala decisión,
que había tomado Moisés, porque ellos esperaban seguramente que Moisés, su hermano, se casara con una reina, se casara con una mujer bellísima, hermosa, que hiciera tono con su piel. Por lo menos eso pensaban ellos. Pero cuando miraron que era una mujer totalmente diferente a Moisés y totalmente diferente a ellos no les pareció. Y como era hermano de ellos, comenzaron ellos a murmurar a espaldas de Moisés. Pero yo le voy a decir esto, hermano. Esto de criticar las decisiones, esto de criticar la esposa del pastor, esto de criticar la forma como él hace el ministerio, todas estas cosas, hermano, el Señor las está mirando. Y yo le voy a saber decir de que si el hermano se equivoca, el pastor se equivoca, Dios lo va a juzgar a él. Dios le va a pedir cuenta, pero a usted que se metió contra él y que se comenzó usted a murmurar a espaldas de él, a criticarlo, a no dar buen testimonio de su vida, Dios le va a demandar cuenta, hermano. Y este es un caso que Dios lo va a juzgar directamente con usted y conmigo cuando nosotros cometemos pecados de ignorancia, de comenzar a murmurar a espaldas de los ministros de Cristo. Esto, hermano, es algo que le ha costado a muchos el que traigan esterilidad a su vida y que no avancen, hermanos, en Cristo. Y ha venido juicio de parte de Dios sobre nosotros, sobre toda la iglesia, cuando cometemos este pecado de murmurar de los siervos de Cristo, de cómo ellos ministran al Señor, de cómo ellos hacen, de cómo ellos predican, de la esposa o del esposo. Y comenzamos nosotros a criticarlos sin darnos cuenta de que Dios es celoso, hermano, con sus siervos. Dios carga un celo tremendo, hermano, por los que predicamos el evangelio. No nos engañemos, hermanos, en Cristo. Todos somos amados por Dios, pero yo le voy a decir que cuando Dios le escogió a usted para que usted predique el evangelio, Dios es más celoso con nosotros que cualquier otra cosa. Él nos cela. La palabra de Dios dice que Él nos cela, que Él nos desea, dice la palabra del Señor. Entonces debemos tener cuidado y respeto por los ministros del Señor. Y si usted no predica el evangelio, pero también sirve a Cristo de otra manera, usted también, hermano, en Cristo es importante delante de la presencia de Dios. Pero aprendamos, hermanos, a vivir en amor, a vivir en una buena relación de amistad, en una buena coinonía en el Espíritu Santo. Dejemos las contiendas, dejemos las enemistades y dejemos de perseguir a los siervos de Cristo, porque esto, hermano, te va a complicar la vida, me va a complicar mi vida, el andar criticando cómo hacen ministerio, cómo es la persona de ellos, cómo se visten, cómo hablan, hermano. Dejemos todo este tipo de ignorancias y comencemos a servir a Dios de todo corazón. Aarón y María comenzaron a criticar a su hermano Moisés diciendo: ha tomado una mujer morena, esta mujer está muy fea para él. Seguramente hacían comentarios despectivos de la esposa de Moisés. Esto no le agradó a Dios, hermano, porque la decisión que había tomado Moisés, Dios mismo la había aceptado. Dios mismo no había reprochado a Moisés porque se haya casado con una mujer cosita. Él lo había bendecido a Moisés y había bendecido a su matrimonio. Pero habían hermanos chismosos en la carne como Aarón y como María que estaban criticando a su propio hermano Moisés. Y esto no le agradó al Señor. Y el Señor los trae y los invita a que vengan a su presencia. Y le dijo a Moisés: ven tú y tráeme a Aarón y trae a María, tu hermana. Y comenzó el Señor a hablarles acerca de la falta de respeto que ellos habían tenido de la persona de su propio hermano, de su siervo Moisés. Y Dios termina diciéndoles en toda esta historia, no se la voy a contar toda, hermano, porque es muy larga, pero dice aquí la palabra de Dios, Números capítulo 12, verso 7. Les voy a leer el verso 7, cómo el Señor termina concluyendo esta palabra y esta exhortación que le dio a María y a Aarón. Y mire lo que dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo? ¿Por qué pues, dice el Señor, no tuviste temor de hablar contra mi siervo? A la verdad, Moisés era hermano de Aarón y de María, pero era siervo del Señor. Y es allí donde debemos cuidar esta partecita, hermano. Esta línea no la debemos cruzar. Acuérdese que él es ministro del Señor. Acuérdese que ella es ministra del Señor. Esta línea, hermano, no la debemos cruzar. El que usted se lleve bien con su hermano, que predique el evangelio, que lo visite en su casa, que le abre las puertas de su casa, que lo atiende, que lo sirve. Mucho cuidado, hermano, cuando vaya a dar más testimonio de la persona de él. Porque ahí el Señor ya no se familiariza con nosotros, ni con usted, ni conmigo, hermanos. Ahí Dios dice: él es mi siervo,
Él es mi sierva. El que tú lo critiques, Él es mi siervo. Él es mi hijo, Él es mi hija. Él anuncia mi palabra. Mucho cuidado con esto, hermano. Entonces, lo que vamos a ver, hermano, que Aarón se arrepiente instantáneamente en ese pasaje bíblico de su pecado. Y le dice a Moisés que lo perdone porque habló neciamente. Se precipitó a decir palabras delante de Dios. María por su parte estaba ahí, pero María no toma acción en este asunto, hermano. Ella no se arrepiente. E instantáneamente cuando Aarón la voltea a ver, María estaba leprosa, hermano. Dios la había castigado con lepra. La había dejado blanca como la nieve llena de lepra. Y le tocó a María por esta críticas y murmuraciones que hacía de su hermano Moisés, dormir 7 días fuera del campamento allá con las fieras, hermano, en la oscuridad, en el frío, en la calor, debajo de la lluvia, en el tiempo que le haya tocado. Le tocó a esta mujer vivir 7 días fuera del campamento del Señor. ¿Cuánto tiempo tienes tú de estar, hermano, en Cristo, viviendo, habitando fuera del campamento del Señor en sentido espiritual? ¿Cuánto tiempo, hermano, tú estás fuera del campamento porque te ha venido castigo y no te has dado cuenta? Porque has sido un hombre que tal vez ha perseguido a los siervos de Cristo, porque has sido una mujer impulsiva que ha criticado a los hombres de Dios. ¿Cuánto tiempo tienes tú? Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes tú de estar habitando fuera del campamento? Esto es, fuera de la presencia de Dios, fuera de tú tener contacto con la persona de Cristo, con la persona del Dios Todopoderoso, por criticar a hombres de Dios, por criticar a mujeres de Dios que predican y anuncian el Evangelio. ¿Cuánto tiempo tienes tú de estar fuera de los caminos de Dios? Porque tú no te has dado cuenta que la ira de Dios se encendió sobre ti y esto ha venido como juicio sobre tu vida y tú ya no sientes la presencia. Tal vez tú ya no tienes encuentros con el Espíritu Santo. Tal vez la llama del Espíritu de Dios se ha apagado porque hay pecado en tu corazón y tú no te has dado cuenta de que has criticado a hombres de Dios. Entonces aquí a estos hombres les viene juicio, hermanos, y les viene la justicia de Dios y trae juicio de Dios sobre esta familia y viene y los confronta duramente por causa del pecado que ellos habían cometido. Los hijos de Elí, dice el Señor, se habían familiarizado con la presencia de Dios y no respetaban al Señor ni honraban las ofrendas del Señor, sino que se comportaban desleales como unos impíos. Y Dios lo termina castigando a los hijos de Elí duramente. Y mire lo que dice el Señor acerca de los hijos de Elí, que menospreciaban al Señor. Entonces dice aquí, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Pero estos dos varones, dice el Señor, que ellos venían y hacían lo malo en la casa del Señor. Eran sacerdotes, hijos de Elí. Pero estos varones, dice la palabra de Dios, que hacían lo malo delante de la presencia de Dios y menospreciaban la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque su propio padre era el sumo sacerdote en esos días y ellos se habían familiarizado con su propio padre. Y al haberse ellos familiarizado con su propio padre, ellos creían que en la casa del Señor podían hacer lo que se les antojara y se les diera la gana. Y así menospreciaban las ofrendas del Señor. Y Dios se desagradó de ellos, hermanos. Ellos estaban bien equivocados, Oni y Finés, pensando de que porque su padre era su sacerdote, él era el sumo sacerdote, no les iba a pasar nada, porque Dios iba a tener misericordia de ellos. Pero no, hermano, cuando hablamos de la presencia de Dios y de la unción de Dios, estos dos aspectos del Señor son santos, son puros, y debemos nosotros tener respeto por la casa del Señor. Cuidado de hablar de las cosas, de la unción que portan los hermanos en Cristo, hermano. Dios no se va a familiarizar conmigo ni contigo, hermanos en Cristo. No nos equivoquemos. Estos dos varones terminaron muertos en la presencia de Dios porque Dios los mató, porque ellos no honraban al Señor, porque hacían lo malo en la misma casa del Señor. Se habían familiarizado con el sacerdocio, se habían familiarizado con su propio padre. Y estos hombres cometen errores de no amar los sacrificios del Señor, de no honrar las ofrendas que el pueblo hacía, y venían ellos y pervertían al pueblo, se acostaban con las mujeres que venían a velar en la casa del Señor, hacían pecados gravísimos, hermano. La palabra de Dios dice que eran impíos y no tenían temor del Señor. Se habían familiarizado Dios ya con el sacerdocio de Cristo y Dios los terminó cortando, hermanos. Y quiero tocar dos aspectos más para terminar este pasaje bíblico. El apóstol Pedro se termina familiarizando con la humanidad de Jesús, y esto casi le cuesta la salvación a este hombre. Pedro había andado
hombro a hombro con Jesús muchos años, alrededor de 3 años, y este hombre ya se había familiarizado con la persona de Jesús tanto, hermanos, que a Pedro se le hizo cosa liviana el negar a Cristo. Cuando nos familiarizamos en el caminar con Cristo, cuando nos familiarizamos en el Evangelio, cuando nos familiarizamos con los hermanos o en la iglesia, con el pastor, se nos hace cosa liviana el dejar los caminos del Señor. Se nos hace cosa liviana el apartarnos de la presencia de Dios, el no orar, el no ayunar. Esto es simple y sencillamente porque ya nos familiarizamos con la persona de Cristo. Y esto, hermano, mucho cuidado a esto. Nos podemos apartar del camino de Dios. Nos puede venir juicio de la presencia del Señor cuando nosotros nos familiarizamos con ciertos aspectos de la persona de Cristo. Pedro aquí, hermanos, en el libro de Marcos, a la altura del capítulo 14, dice la palabra de Dios, verso 66. Dice la palabra de Dios: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó a una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Él dice en el verso 70: mas él negó delante de todos diciendo: no sé qué dices. Y saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él lo negó otra vez con juramento: no conozco a este hombre. Aquí nosotros miramos que Pedro ya se había familiarizado con la humanidad, con la persona de Jesús. Él dice abiertamente, con juramento, juró delante de los hombres el que no conocía a Dios, y dice: yo no conozco a este hombre. No dijo él por el Espíritu Santo de que Cristo era el verdadero Cristo, que era el Hijo de Dios, y Dios le había dado esa tremenda revelación de la persona de Cristo. Y después este hombre, cuando se ve en aprieto en el final de la carrera del ministerio de Cristo, este hombre, como ya se había familiarizado con Jesús, se le hace fácil negar a Jesús. Y esto, hermano, casi le cuesta la salvación a este apóstol. Pedro estuvo a punto de perderse del camino del Señor y perderse de la vida eterna e irse a la condenación eterna, hermano, porque se había familiarizado con la humanidad de Cristo. Se le hizo cosa liviana a él a negar al Señor y decir: no conozco a este hombre. Cuando nosotros, hermanos, ya no tenemos temor de Dios, se nos hace fácil dejar la responsabilidad del ministerio, dejar a Dios, renunciar al llamado que tenemos. Se nos hace fácil, hermano. ¿Por qué? Porque tú no te has dado cuenta de que ya te familiarizaste con el Señor. Y este es un pecado, hermano, el que nosotros debemos con todo corazón y con todo celo no permitirnos darnos el lujo de caer en un pecado como estos, hermanos en Cristo. Ya para terminar este mensaje que el Señor está ministrando a través de tu siervo, te voy a dar un último pasaje bíblico de quien se familiarizó con el Señor y terminó preso de su mentira, de su engaño, y cayó seguramente en la condenación eterna. Lucas capítulo 22, verso 48 nos da testimonio acerca de la vida de Judas. Entonces el Señor le dice a Judas, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? A Judas se le hizo cosa liviana, hermano. Él era portador de las ofrendas. Dios lo había hecho a este hombre que administrador de las riquezas del Señor. Él administraba las ofrendas, administraba los diezmos, administraba las primicias, administraba todo dinero que caía, que le daban a Jesús por honra. Él lo administraba, hermano. Y como él era el tesorero y era ahí el más cercano a Jesús, siempre andaba detrás de Jesús, se sentaba a la mesa al par de Jesús. Este hombre se había familiarizado con el Cristo. Y se le hace cosa liviana a Judas traicionar al Mesías con un beso en la mejilla. ¿Cuántos besos de hipocresía nosotros no hemos dado, hermano? Y con un beso de hipocresía hemos condenado a nuestros propios hermanos, a nuestras propias hermanos, porque realmente a veces nosotros obramos con hipocresía con la iglesia, en el caminar de Cristo, con nuestros propios hermanos. Hemos dado en nuestras vidas muchos besos, hermanos, de traiciones, muchos besos de hipocresía, muchos besos de ofensa en contra de las personas de nuestros hermanos en Cristo, hermano. Y ahora Dios nos está pidiendo cuenta y nos va a llamar a cuenta, nos va a llamar aquí a la presencia de Él para demandarnos las cosas malas que vienen en nuestro corazón, las malas acciones que hay en nuestro corazón, que brotan de nuestro ser interior, hermano. Y hoy vamos a tener que arrepentirnos de muchos pecados que nosotros hemos cometido. Personas que han estado en relaciones con hermanos en Cristo, y tal vez el hombre no se para firme en el camino de Dios,
Y después, hermano, cuando terminamos las relaciones con ellos, se nos hace fácil hablar cosas y dar mal testimonio de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Tenga mucho cuidado, hermano, porque aunque este hombre o esta mujer esté en debilidades, hermano, no quiere decir que se ha sido removido del corazón de Cristo. Dios tiene un plan y un propósito con él y con ella. A su tiempo Él lo va a restaurar, pero tú y mi persona, si criticamos y hablamos mal de ellos, no vamos a quedar nosotros exentos de recibir el pago, la retribución del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pecados que nosotros hemos cometido cuando murmuramos de nuestros pastores, cuando murmuramos de los siervos de Cristo, hermanos, en la fe? Tengamos cuidado, con celo y temor les predico este evangelio, para que no caigamos nosotros y vengamos a ser presos y caigamos en lazos de maldiciones, hermanos, por causa de nuestra ignorancia. Pedro casi se pierde, Judas se termina extraviando del camino de Dios, y la palabra del Señor que dice que se fue a su propio lugar porque él mismo se ahorcó. ¿Por qué? Porque se familiarizaron con Jesús, se familiarizaron con el caminar en Cristo, y ahora se les cosa liviana estar sirviendo en el Señor, en el camino del Señor, estar sirviendo en la casa de Dios, murmurar adentro de la casa del Señor de sus propios hermanos, chismosear, criticar adentro de la iglesia. Se le hace fácil a usted, mi hermano, estar murmurando de su propio hermano, teniendo malos pensamientos en su mente y su corazón de su propio hermanito, hermano en la fe. Allí en la misma casa, cuando usted está sirviendo a Cristo Jesús, ahí se le hace fácil murmurar, criticar, chismosear de los hermanos. Estando dentro de la casa del Señor, en la misma presencia del Señor, usted ya no teme. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta, hermano, que usted ya se enfrió. Usted dejó de andar en amor, usted dejó de andar en el temor de Cristo y ya se familiarizó con la persona de Cristo. Y por eso cree, hermano, que usted es tan santo y es tan puro que puede criticar a sus propios hermanos, que puede murmurar de sus propios hermanos en la misma presencia de Dios. Date cuenta, hermano, en Cristo, que ya te enfriaste. Ya no tienes temor de Cristo, ya no tienes temor de la presencia de Dios que portan los demás, hermanos, que tú también la portas, hermano, pero ya te enfriaste. Ya comenzaste a murmurar de tus propios hermanos. A veces murmuramos, hermanos, en Cristo porque cometemos errores ahí en la casa del Señor, y venimos nosotros que somos impacientes y vamos y arremetemos en contra de nuestros hermanos en Cristo, hermanos, sin temer a Dios, sin tener temor de Dios. Ya no familiarizamos con el servicio. Creemos que podemos regañar a todo mundo porque ya perdimos el verdadero sentido de lo que es servir a Dios. Estamos familiarizados con el servicio de la obra de Cristo, y por eso herimos y maltratamos a los hermanos en la fe. Hermanos, por cuestiones de tiempo yo quisiera seguir ministrándoles este mensaje porque está muy interesante de parte de Dios, pero espero, hermano en Cristo, haber tocado tu corazón con todos estos pasajes bíblicos, y que tú y yo, hermanos, si hemos cometido pecados de murmurar de nuestros hermanos, de nuestros pastores, nos arrepentamos de todo corazón. No sea que haya venido lepra a nuestras finanzas, no sea de que haya venido desierto a nuestros corazones, no sea de que estemos apartados de la presencia de Dios, que con un beso en la mejilla a nuestro propio hermano nos hayamos extraviado de la presencia de Dios, del camino de Dios, porque hemos obrado impíamente delante de sus ojos. Este es su servidor, hermano en Cristo, Lester López, hermanos en la fe, que les anuncia el evangelio desde Dallas, Texas, Estados Unidos. Predicamos a Cristo con celo, hermanos, para ver si por medio de estos videos podemos alcanzar a otros. Que la paz de Cristo, hermano, esté con cada uno de ustedes. Que la presencia de Dios reine en nuestros corazones, hermano, en la fe. Afirmémonos cada día en este camino. Agarrémonos de la diestra de Cristo. Aprendamos a caminar en temor delante de Dios y en justicia. Y aprendamos a honrar a nuestros hermanos. No te familiarices conmigo. No, yo no me voy a familiarizar contigo. Tendré respeto de la unción que Dios ha puesto en tu vida, y seré humilde y te voy a amar de todo corazón. Y este es un compromiso que nosotros debemos hacer genuinamente, hermanos en Cristo, delante de la presencia de Dios. No nos familiaricemos. Nosotros, hermanos en Cristo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, no cometamos este error. Aprendamos a honrar a cada uno según el don y el ministerio que porta en Cristo Jesús. Hasta aquí voy a dejar este mensaje, hermano. Que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Nos veremos, si es la voluntad del Señor, el próximo fin de semana para ministrar a Cristo. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.